Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa, A Tiempo con Casinelli. Como lo habíamos anunciado, como lo hicimos la semana anterior, en campo, en los sitios donde se genera la actividad productiva, con las personas que tienen que ver con esa actividad. Hoy un programa especial con mi producto favorito, el banano. El banano, el rey de las exportaciones del Ecuador. Prácticamente el 30% de las compras que el mundo hace de banano provienen del Ecuador. El 10% de las exportaciones totales del Ecuador son bananos y van a los distintos mercados del mundo. El banano emplea en nuestro país aproximadamente 2 millones de personas, de manera directa o indirecta. Definitivamente es una de las cadenas productivas más importantes e indispensables para el Ecuador. Hoy nos encontramos aquí para hablar de distintos temas. Nos encontramos en la parroquia Roberto Astudillo del Cantón Milagro. Estamos en la hacienda Isabela, una hacienda que tiene 400 hectáreas, que exporta aproximadamente 10 millones de dólares al año en 1.200.000 cajas. Definitivamente esta hacienda con 280 trabajadores es un ejemplo de producción y productividad. Es por eso que hemos escogido este sitio ubicado en la provincia del Guayas para hacer un programa que permita develar la actividad que se desarrolla en torno al banano. Vamos a entrevistar a su propietario, a Clever Sigüenza, quien además es presidente de la Cámara de la Agricultura de la Segunda Zona. Bienvenidos a Tiempo con Casinelli. Bueno, y precisamente saludamos a Clever Sigüenza. Estamos aquí ubicados en el recinto Venecia Central, en la parroquia Roberto Astudillo, en el Cantón Milagro, en tu hacienda, Clever, en la hacienda Isabela, hacienda de 400 hectáreas, 320 trabajadores. Qué gusto, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido, el gusto es mío, y a tus televidentes que te siguen, de hecho te he visto también en interesantes programas. Pues orgulloso de hacer esta actividad y también de compartir las experiencias tan maravillosas del campo. Pero recorramos un poco esto de aquí, Clever. Coméntanos, el banano es el producto ganador. Nuestros mercados principalmente nos demandan banano. El Ecuador emplea más de 2 millones de personas, entre directo o indirectamente, precisamente en producir esta fruta tan apetecida. ¿Cuáles son las condiciones de producción que tienes aquí? Porque hemos visto los estándares de distintas haciendas y definitivamente los niveles que se tienen aquí de producción, de productividad, de calidad son de primera. Cuéntanos, ¿cómo has logrado desarrollar este producto de excelencia? Sí, bueno, en primer lugar hay que relevar que el banano tiene una historia riquísima en el país. En ocasiones ha sido mal entendida la producción de banano. Por supuesto que como todas las actividades productivas tiene sus errores y tiene sus pecados, por supuesto que sí. Sin embargo, los pioneros bananeros también hicieron su parte. Hay que relevar también el hecho de que el banano cuenta con excelentes condiciones naturales para producirse en el Ecuador. Esas condiciones son varias, pero hay dos relevantes, ¿no? La una es el hecho de que está ubicado en el hemisferio sur, estamos ubicados en el hemisferio sur, mientras que los compradores están ubicados en el hemisferio norte. Entonces, cuando ellos consumen mucho, que es en el frío, nosotros estamos en la época de calor, que es cuando producimos mucho. En tanto que todos los demás países bananeros están en el mismo hemisferio, por lo tanto, su producción no hace match con el consumo alto. Ahí hay una ventaja competitiva. Clever, pero además, lo que yo pude conocer en los distintos mercados a los que asistí, que me entrevistaba con gente, la fruta dura más en percha. ¿Por qué? Así es. La fruta ecuatoriana dura más en percha. Tienes toda la razón. Esa es la otra ventaja competitiva importante del banano. Y se debe a que en el Ecuador
para controlar la cigatoca negra se utilizan únicamente 20 ciclos de fumigación aérea, mientras que en Centroamérica y en los demás países competidores nuestros se dan hasta 60 ciclos de fumigación. Eso hace que nuestras plantas sean más frondosas, lo que al final produce mayor vida verde, mayor vida útil en percha. Entonces el cliente madurador prefiere el banano ecuatoriano porque le da más flexibilidad de manejo de su producto para el consumidor final. Esa es otra ventaja. Imagínense ustedes un producto que estando en su percha dura 24 o 48 horas, por excelente que sea, no le da efectivamente lo que dice Clever, la posibilidad de que se puede exhibir durante varios días en óptimas condiciones. El banano ecuatoriano sí lo tiene. El banano ecuatoriano permite mayor durabilidad en percha que el resto de banano del mundo. Eso es una gran ventaja competitiva. Sin embargo, son dos factores que, si bien nos ayudan a ser competitivos, no significa que podemos exagerar en nuestro precio, porque también el consumidor quiere bueno, bonito y barato. Hoy en día, además, la producción tiene que ser sostenible, sustentable, es decir, cuidar el medio ambiente, debe producirse cuidando el medio ambiente, cuidando a la gente y cumpliendo con las normativas fiscales, es decir, con responsabilidad. Ahí permíteme anotar algo que comparto con la gente que nos sigue. Europa y los mercados más sofisticados hoy compran historia. Hoy quieren conocer la historia de los productos que compran, lo que unos llaman trazabilidad. Quieren saber quién lo produce, en qué condiciones, la infraestructura que se tiene, cómo se trata el campo, cómo se trata el río. Es por eso que hoy hay, Clever, muchas certificaciones que se pueden obtener que permiten acceder con mayor facilidad a unos mercados o a otros. Esta hacienda, esta producción que tú tienes, tiene varias de esas certificaciones. Coméntanos un poco en qué consisten, cuál es el esfuerzo que se hace desde el lado privado además para poderlas cumplir y cuál es la contribución que se puede hacer no solo para calidad de fruta, sino para preservar el medio ambiente. Así es. El mundo entero, pero principalmente los consumidores de Europa del Norte y de Estados Unidos, son muy exigentes en cuanto a certificaciones. Esta hacienda cuenta con la certificación Global Gap, que es una mundialmente conocida, con la certificación Rainforest, que va más allá, que se enfoca también en el cuidado medioambiental. Pero además de eso, nosotros tenemos otra certificación que es la de la World Wildlife Foundation, WWF, que nos pide que nos comprometamos con el cuidado de la vida silvestre también. Entonces, para ello, nos hemos comprometido a regenerar las riberas de nuestros ríos en un plazo que ya lleva de ejecución 3 años y que lleva como compromiso final la reforestación de 30 metros a las orillas de los ríos y de los ecosistemas naturales, pero no solo eso, sino también el que tengamos vías de comunicación entre un ecosistema y otro para que la vida silvestre se pueda transitar por ahí. Pero Clever, eso que tú lo señalas como parte del trabajo de una fundación, de la certificación que se hace, es un esfuerzo tuyo. Es decir, saliendo de la hacienda de Clever Sigüenza, el resto de la ribera no está a través de una política pública realmente enlazado precisamente en eso que me parece fundamental. Imaginarse que todas las riberas tienen un margen natural donde no se puede sembrar precisamente para preservar de alguna manera el ecosistema. Eso es lo que la fundación promueve. Así es. Es decir, tú haces un sacrificio finalmente de hectariaje, de producción, por voluntad, pero obtienes al final del camino una certificación que te permite acceder seguramente a mercados que la piden. Sí, mercados no que pagan mejor precio, pero que sí pagan seguro, porque eso también es muy importante, ¿no? Hoy en día, con la facilidad del comercio internacional,
también hay muchísimos malos compradores que ofrecen pero no cumplen. Entonces la certeza de tener un buen cliente es fundamental en los negocios. Y esos buenos clientes están asociados con prácticas de trabajo también buenas. O sea, todo es como un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, a lo que te referías, por supuesto, todo el mundo sabe, y aquellos que no, por un simple sentido común podemos deducir que las riberas de los ríos son aquellas donde se alberga la mayor biodiversidad. Entonces, en el Ecuador no existe una normativa que prohíba la siembra y que exija el cuidado de las riberas de los ríos. Entonces, deberíamos ir con unas franjas de corta extensión para ir luego incrementándolas, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica tiene 15 metros, nosotros podríamos arrancar con 10 y llegar en un plazo prudente, porque implica sacrificio, claro. Implica que esas riberas de los ríos también pueden ser sujeto de invasiones, pueden ser sujeto de malandrines. Hay que tomar muchas consideraciones ahí, por eso tiene que ser un proceso, ¿no? No existe al momento lo que existe, y de una manera en cambio exagerada. Esa es la dicotomía de nuestras leyes. No hay las que se necesitan y las que hay son exageradas en algunos casos. ¿Cuál? Por ejemplo, hay dos casos paradigmáticos de lo exagerado de las leyes. El uno es de las franjas libres de fumigación, que exige, mediante un acuerdo ministerial, que no se fumiga a 200 metros de las riberas de los ríos. Eso es una desproporción monumental. Es demasiado. Absolutamente. Tenemos pruebas científicas que indican que la deriva no llega sino solamente hasta 30 metros. La deriva es cuando la avioneta hace el proceso de fumigación, aquello que se esparce, digamos, atrás de la cola del avión. Así es. Y existen ya pruebas científicas de que no va más allá de los 30 metros. Acá la normativa internacional, de hecho, de la Rainforest Alliance, que es una muy exigente, solamente habla de 30 metros. Entonces, acá tenemos 200 metros. Es un absurdo total, ¿no? Eso implica que deberíamos controlar esas áreas con motobombas, y esas motobombas de mochila causan aún mayor contaminación ambiental, porque requieren de la preparación del producto en condiciones no adecuadas, mientras que en una pista centralizada la preparación es mucho mejor. Eso en cuanto a las franjas libres de fumigación. Ahora, otro tema paradigmático de exageración de leyes es el tema de Senagua, de las concesiones de agua, ¿no? Debemos ir paulatinamente, primeramente regularizando al universo de usuarios de agua, y con normativas que sean alcanzables por el común de los agricultores. Me refiero concretamente a que esta normativa de agua, para obtener una concesión de agua, nos exigen que presentemos un estudio técnico de riego. Les hemos explicado como dirigencia gremial que los estudios técnicos en el campo jamás se cumplen de forma correcta, porque el ambiente, el clima es muy variable. Entonces la exigencia de un estudio técnico puede hacerse, pero en una segunda o tercera etapa. Por lo pronto hay que regularizar el universo de usuarios, exigiendo los mínimos requisitos. Y tú eres dirigente gremial y por lo tanto lo sabes. Pero regresemos un rato a tu hacienda. Ahora que tocas el tema del agua. Aquí en tu hacienda se utiliza mucha agua. Nosotros vemos una calidad de fruta excelente, un dedo de guineo pues espectacular. Pero también vemos que hay una utilización de agua permanente. ¿Cuál es el plan para preservar precisamente un uso adecuado del agua que se tiene en esta hacienda, que, como lo decía al inicio del programa, tiene certificaciones de calidad de excelencia? Así es. Nosotros tenemos compromisos para tanto disminuir el consumo de agua, cuanto para devolverlo a la naturaleza de forma limpia, ¿no? Entonces, para cumplir con esos compromisos tenemos plazos para la implementación de la infraestructura adecuada, ¿no? Tenemos, por lo tanto, ya en proceso de implementación y en algunos casos ya funcionando plantas de recirculación del agua, que van a disminuir el consumo del agua, pero en una forma gigantesca, porque la misma agua pasa a un sistema que luego devuelve el agua tratada a la planta empacadora. Y también, aparte, contamos con filtros de carbón activado para que el agua de procesamiento regrese a los esteros siendo tratada. Clever, te voy a invitar a hacer un corte
porque inmediatamente vamos a pasar a un segmento de preguntas y respuestas. Preguntas que hace la ciudadanía y respuestas pues que obviamente te voy a pedir que tú las formules relacionadas con esta actividad. Así que vamos a un corte. Este programa llega gracias al gentil auspicio de CEMEDIC, Hotel Mar Azul, Halil Brokers S.A., Global Trade Consulting, Riviera 4K Ultra HD TV. Encuéntralos en las principales cadenas y supermercados del país. Di Franco Hostería. Fin de espacio publicitario. Y retomamos pues nuestro programa aquí, como lo decía, desde el recinto Venecia Central, parroquia Roberto Astudillo del Cantón Milagro, en la hacienda Isabela, con Clever Sigüenza, su propietario, además un buen amigo y sobre todo dirigente gremial. Y vamos a nuestro segmento de preguntas y respuestas, para lo cual pues saludo a Shirley Soas Navas. Shirley, ¿qué pregunta la gente sobre la actividad bananera? Muy buenos días, doctor Casinelli, ingeniero Sigüenza. Para nosotros, la opinión y las preguntas de la ciudadanía son muy importantes. Es por ello que la primera consulta viene por parte de un estudiante de la Universidad Agraria, quien consulta acerca de cómo se vincula la academia en proyectos de investigación y desarrollo para este importante producto ecuatoriano como es el banano. A ver, antes de responder la pregunta, un paréntesis pequeño. Juan Carlos fue presidente de la Federación de Estudiantes y yo tuve el orgullo de ser su vicepresidente de la Universidad Católica. Sí, la pregunta es sumamente interesante. Existen y estamos potenciando los convenios con las universidades del país a nivel de gremios, ya que se trata de temas académicos, deben tener rigurosidad científica. Y el manejo científico debe ser guiado de una forma adecuada, con la participación de los gremios. Estamos trabajando en ello, acabamos de firmar un nuevo convenio con la Universidad de Milagro y una de las acciones principales que estamos pidiendo al gobierno que se realice ahora es que se potencie el INIAP también. El INIAP es un recurso valioso, es como un diamante. Instituto de Investigaciones. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que no ha tenido la relevancia adecuada, ha hecho su trabajo, pero quizás no ha tenido los fondos suficientes. Esa es la que nos permite, Clever, para que entienda la ciudadanía, mejorar la semilla, la planta, mejorar la productividad. Así en es. Esa alianza entre el productor y la academia, que es necesaria para poder transformar y mejorar esa producción. Absolutamente. Por otro lado, la empresa privada, con empresa privada, productora de semillas en cuanto a banano, existe un vínculo muy fuerte y es esa empresa privada productora de semillas la que también tiene mucho contacto con la academia, ¿no? Pero vamos a seguirlo potenciando porque es importantísimo. Shirley. Muchas gracias. Siempre es importante agradecer a nuestros seguidores en nuestras diferentes redes sociales, @JCCasinelli en Twitter y Juan Carlos Casinelli en Facebook. La siguiente pregunta tiene que ver con la plaga de la cigatoca. ¿Cómo están ustedes combatiendo esta plaga? Clever, ¿se mantiene la cigatoca como una plaga permanente en el Ecuador? Sí, por supuesto. La cigatoca ya es una plaga endémica del banano. Gracias a Dios, en el caso del Ecuador, el control de la cigatoca negra es más bien una ventaja competitiva, puesto que por no tener un clima bastante estable, con una época de lluvia claramente marcada y corta, el hongo de la cigatoca no se desarrolla de la forma tan agresiva como en los países competidores. Efectivamente, una aplicación de agroquímicos de forma indiscriminada puede producir contaminación ambiental. Hay que recalcar que los fungicidas deben caer sobre el área foliar. No, en ese sentido, las avionetas fumigadoras cuentan con sofisticados tecnología para, con posicionamiento satelital, abrir y cerrar sus válvulas sobre el área foliar. Y para evitar que se esparza la deriva, estamos obligados e implementando barreras de árboles, como aquella que ustedes pueden observar en la parte posterior donde nos encontramos,
para que la fumigación con su deriva no llegue hasta los crean sitios. un obstáculo natural, Clever. Así es, para que la deriva que pueda existir se quede en el área foliar y sea absorbida nuevamente por la naturaleza, ¿no? Ingeniero Sigüenza, y justamente en virtud de que usted nos ha hecho una amplia explicación sobre la sigatoka, también nos consultan a través de nuestras redes sociales si existen otro tipo de plagas que han sido identificadas en las diferentes plantaciones de banano. Sí, claro, existe una infinidad de plagas. La más relevante es la sigatoka. Existe otra de importancia que es el picudo negro y los nemátodos, que afectan a la parte radicular. Para ello... La raíz de la planta. La raíz de la planta. Para ello tenemos a disposición productos naturales. Antiguamente hubo un uso indiscriminado de nematicidas. Actualmente es posible utilizar solamente 2 nematicidas que ya son no tóxicos. Y adicionalmente tenemos a la disposición microorganismos. El nombre específico científico de estos microorganismos es la Beauveria bassiana, el Trichoderma y el Pasteuromyces, que ayudan que combaten estas plagas con fortaleciendo la microvida del suelo. La siguiente pregunta, justamente, doctor Cassinelli e ingeniero Sigüenza, tiene mucho que ver con la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Nuestro seguidor nos consulta por qué aún el banano paga algún tipo de arancel y de qué manera se realiza el proceso de desgravación de este valor. Explíquenos un poco, doctor, sobre esto. Solo permítame ahí, Clever, anticipar algo, ¿no? El banano realmente no es que paga un arancel en sí, sino que el banano paga un valor para ingresar con el producto por tonelada métrica, un valor en euros. El grave problema que teníamos, Clever, antes de la firma del acuerdo, y tú lo conoces perfectamente, era que el valor que el Ecuador pagaba para ingresar con su producto por tonelada métrica era 23, 24 euros mayor a lo que pagaban sus competidores. Eso quiere decir que la diferencia en precio era sustancial. A partir del 1 de enero, cuando se firma el acuerdo, a partir del primero que entra en vigencia de este año, lo que sucede es que la diferencia es apenas de 1 euro tonelada métrica con nuestros competidores y en 3-4 años no habrá diferencia en cuanto a ese precio. No es un tema de arancel, pero sí es un tema de valor que se paga por tonelada métrica. No sé si quiere agregar algo a eso que acabo de indicar. Sí, no, solamente relevar la importancia del acuerdo comercial. Sin lugar a dudas, en materia económica fue la acción más importante del gobierno anterior, que si es que no se daba, el banano hubiese tenido una crisis severa, pues estos 24, 25 dólares que menciona Juan Carlos es la diferencia entre la utilidad y la pérdida. Eso significa trasladado a centavos de dólar por caja, arriba de 50 centavos de dólar por caja. Ese gap nos dejaba fuera del mercado y hubiese obligado a bajar los precios internos y por lo tanto a un declive paulatino de la producción bananera ecuatoriana, porque hoy en día se trata de centavos de dólar de rentabilidad. Fundamental, está en plena vigencia y debido a las cualidades de nuestro producto, más bien nos está abriendo las puertas del mercado europeo y nosotros estamos prescindiendo de mercados que son importantes, pero que son más informales, más de mercado spot, como el mercado ruso, como el mercado chino, ante un mercado europeo que es mucho más formal, es decir, que prefiere negociar contratos de plazo fijo que dan mayor estabilidad en el tiempo. Doctor Cassinelli, ingeniero Sigüenza, para terminar justamente este segmento de preguntas y respuestas, les comparto una inquietud que es recurrente acerca de la generación de plazas de trabajo. A lo largo de este programa ustedes nos han informado de que existen 2 millones de personas que se involucran de manera indirecta o indirectamente en este sector, el bananero. ¿De qué manera se ha erradicado la informalidad? Con esto despido mi segmento. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Cómo no? Importantísimo.
El gobierno actual está empeñado en generación de divisas y en generación de empleo, acertadísimo. En ese contexto, la agricultura es el sector de la economía donde más plazas de trabajo informales pueden pasarse a la formalidad. En el sector bananero en particular, la formalidad es altísima, porque es un producto de exportación que está sujeto a controles foráneos también y porque por su gran demanda de trabajo permite mayor estabilidad. En esta finca y en todas las fincas que tengo referencia, 100% de personal formal. En otros productos agrícolas, por su propia naturaleza de cosechas temporales y de pequeñas unidades de producción, es muy difícil lograr la formalidad. Por eso el Ministerio de Trabajo acertadamente está buscando nuevas formas de contratación que permitan que esa mano de obra informal pase a la formalidad. Por otro lado, también plazas nuevas de trabajo se deben generar por el impulso que el Tratado Comercial con la Unión Europea está dando a la agricultura en general, no solamente al banano en particular. Y básicamente, Cleber, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte por este espacio que nos has dado, por esta introducción a un mundo tan interesante y tan apasionante como aquel en el cual tú te has desarrollado, entre otras actividades. Y quería comprometerte, porque tú tienes otro lado. Este es el del productor bananero, pero tú eres el actual presidente de la Cámara de Agricultores de la segunda zona. Y ese es un desafío, te hemos visto interactuar por temas arroceros en los últimos días. Es un desafío enorme que queremos abordar, así que te quiero agradecer y comprometerte para hacer un programa especial ahora desde tu otra perspectiva, la de dirigente gremial. Agradecerte por recibirnos e invitarlos a seguirnos permanentemente en nuestro programa A Tiempo con Cassinelli. Muchas gracias.